Bueno, estamos aquí en directo ya, en este nuevo directo, donde ayer me encantó las personas que comentaron lo que pedí que comentaran. Bueno, no todos lo hicieron, pero sí muchas personas, algunos artistas, pues sí que plantearon su idea y su respuesta o su análisis ante esta, esta charla de ayer, ¿no? Sobre la ética y tal. Y bueno, después yo continué en internet, en la polaca, con una sostenida conversación, un poco donde, a pesar de que contestaba a una de las artistas que estaba dialogando, pues era un modo de contestación de mi postura, ¿no? Ante, de mi postura en la polaca, de mi postura en, en la plataforma, de cómo va a ser mi postura siempre. Por otra parte, hoy compartí con ustedes ayer, justo cuando yo estaba dando el directo, recibí un mensaje de Sandra Ceballos, que es una artista de la que yo he estudiado, tiene su capítulo también en tesis, y bueno, pues me he pasado toda la noche de ayer y toda la mañana de hoy en función de poderme conectar con ella, poderla entrevistar y tal, eh, pues para que el lunes salga un artículo sobre el tema que ella expone. No obstante, yo les dejé, porque no es eso no tiene ninguna connotación de otro tipo, que una de las connotaciones importantes del arte, que es cuánto tiempo fueron excluidas las mujeres y cómo aún eso continúa y continúa y continúa hasta el punto de que Sandra pues explotara como explotó y hiciera público algo que le sucedió hace un tiempo. Para la persona puede ser que haya mucho, para una persona como Sandra, que es altamente sensible, aunque parece altamente dura, ha sido una situación bastante desagradable, porque se han posesionado críticos, se han posesionado artistas, esta persona que ha tenido con ella pues su conflicto ha intentado desprestigiar su carrera, aunque bueno, su carrera realmente es imposible de desprestigiar, porque es un artista que está ahí, que estuvo en los 80, fue como quizás no tenida en la cuenta que debía haberse tenido. Nadie se dio cuenta que Sandra era una de las que actuaron en los 80, ¿no? De las que estaban, de las que se iniciaron en los 80. Era una de las propuestas más interesantes, por no decir la más interesante. Lo mismo había pasado con Olimpia en la generación anterior. Olimpia también se suma a los 80, pero ya había tenido ese problema anterior. Y bueno, pues ese es el tipo de conflictos con el que yo batallo, lucho, divulgo y escribo, pienso, y por eso también hago cosas como las que hago hoy, que es este grupo, y como las que ya se están proyectando, porque entonces las cosas serán bajo otras circunstancias, o sea, las circunstancias de la igualdad a la hora de competir, a la hora de tener una oportunidad donde lo que prime sea la obra, prime el artista en potencia, y no ni el género, ni el sexo. Yo me recuerdo que mi primer trabajo de tesis, que también, o sea, el preámbulo de mi tesis, que fue el preámbulo de investigación que yo hice
para, para obtener el tema del diploma de investigación, o sea, mi número como investigadora, justamente se llamaba así, sin saber qué culpa expío, si la de mi sexo, si la de mi género o la de mi tiempo. Y yo creo que los tiempos son todos, los géneros son todos y los sexos son todos, porque esto lleva ocurriendo muchísimo tiempo. Entonces, bueno, yo lo puse en apoyo. No quiere decir que lo tengáis ni que apoyar ni que comentar. Yo lo dije, eso queda a conciencia de los demás. Pero estamos hablando también de un miembro de esta tribu, ¿no? Que por razones de, de fuerza mayor, eh, eh, no. Sí, estás en vivo, Quick, estás en directo. No puede conectarse de ninguna de las maneras. Y ya te digo, yo pasé casi toda la estoy intentando, ella yendo a cargar el móvil, no me puede mandar una cosa, no me puede mandar la otra, porque es catastrófico. Y ella es madre y papá a la misma vez de un nene, en estos momentos también no, pero bueno, tiene un entusiasmo grande y hacer cosas grandes y se ha sacado un pesazo encima, ¿no? Bueno, vamos entonces a lo que nos acontece hoy, ¿no? Que hoy yo hubiera dedicado el día entero o la conferencia entera a hablar de este tema, pero yo sé que es un tema que no a todo el mundo le interesa, que no todo el mundo lo concientiza. El tema a lo largo de toda la historia del arte de la poca presencia supuestamente de artistas dentro de la historia del arte, cuando realmente no ha sido así, perdón, sino que muy al contrario, se han usurpado esos nombres por hombres y se convirtieron a las mujeres en un anónimo, incluso ya hablando hasta de Rodin con Camille Claudel, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo que es para otros aforos y que no es un tema que se deba mantener aquí porque no procede. Entonces vamos a seguir con el tema de las plataformas online. Sí, Tommy, a ti te interesa, y yo lo sé, pero al resto no creo. O sea, supongo que a las mujeres les interese, claro, y, y a algunos hombres también, porque discriminación no solo sufren las mujeres en el arte, hay muchos tipos de discriminación, ¿no? Esta es una de las más constantes y sonantes a lo largo de toda la historia del arte, a toda la historia del arte. O sea, cuando se descubrió Artemisa Gentileschi, todo el mundo flipaba, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible? De todas maneras, yo creo que, bueno, esto es un tema a tener en cuenta y que cada uno lo puede abordar. Yo les recomiendo este libro, que es espectacular, que es Mujer, Arte y Sociedad, de una gran investigadora que es Whitney Chadwick. Es un libro poderoso. Aquí se analiza toda la historia del arte y aparecen aquí todas las investigaciones realizadas sobre mujeres artistas. Y bueno, la portada es justamente un cuadro de Artemisa, que casi es un Caravaggio. Entonces, pues, no, bueno, ¿les interesa o no les interesa? Porque ya no lo sé. O continuamos hablando del mercado, porque también tengan en cuenta que las obras de las mujeres generalmente tienen un valor más bajo. Por ejemplo, Georgia O'Keeffe, que es una gran artista, o fue una gran artista,
no tiene los mismos precios que los contemporáneos hombres de su época, siendo quizás a lo mejor superior. Y si vas a la vanguardia, pues Berthe Morisot, en fin, la madre de Utrillo, fue una gran artista, o Dora Mars, que también fue una extraordinaria artista surrealista, y sin embargo Maruja Mayo, que es estoy casi convencida que es una artista que pocos conocen, y es una artista no, yo realmente en ese tema mi preparación es absoluta, porque yo siempre lo que he investigado es justamente el arte en función de esas líneas discontinuas que desaparecen y que crean vacíos que nunca nos explicamos, ¿no? Que cuando uno ya se asume como un investigador y empieza a tener cuestionamientos y a observar, a mí bueno, ya yo estando en la Universidad de La Habana ya observé cuando realicé este primer trabajo que publiqué hoy también, eh, el, lo que sería bueno, la tesis impresa que me firmaron las artistas. Ahí está Rocío García, ahí está una crítica que desapareció, que era la mujer de Mosquera, a la que él apartó tanto que se enfermó de los nervios, Elena Hernández, que estuvo invitada en mi tribunal, está Marilena Jubía, quien me dirigió la tesis, bueno, y está Sandra, que me hace una dedicatoria muy bonita, y pues yo lo publiqué. Exactamente, Remedios Varo, Leonora Carrington, que yo lo comentaba el otro día. O sea, existían cuadros en lo que en la subasta que se hizo de la colección de un magnate de, de la televisión y del vídeo, de los cables, muchísimos cuadros que eran inferiores a los Remedios Varo que había y a los Leonora Carrington, y valían muchísimo más, estaban catalogados muchísimo más. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, que Remedios Varo fue un artista tan descomunalmente espe espectacular en cuanto a que se alejó, igual que Leonora Carrington, de toda esa reconstrucción de los nacionalismos y tal, no como Frida se afilia más a esa búsqueda mexicana de la autenticidad del arte de México, de lo primitivo, lo cual no le resta nada, porque además ella con eso también hizo otra cosa. Pero bueno, su misma postura, su forma de vestir, ellas no. O sea, un cuadro de cualquiera de ellas dos puede estar al lado de un Bosco, porque realmente el onirismo de esas representaciones son universales, es maravilloso. O pueden estar al lado de Peter Bruegel, el viejo, o de Lucas Cranach, porque es esa figuración que parte quizás del tormento, ¿no? De esa cosa como que la gente, como que visionan cuando están pintando, como que tienen visiones, o que son personas que están en la semivigilia, ¿no? Y realmente una obra con una extraordinaria proyección, con un trabajo continuado, con un lenguaje marcado, y sin embargo fueron artistas que no han sido eh, estudiadas, y Frida Kahlo tiene otra particularidad, además de haber sido la esposa de Diego Rivera, el gran muralista, que no es por un problema, y eso es verdad porque yo tengo además la biografía la biografía con entrevistas que se hizo de Diego Rivera, tomo así en inglés, y él lo dice,
que él no es el mejor pintor mexicano, que el mejor pintor mexicano se llama Frida Kahlo. O sea, él no tiene ningún pudor en reconocer el valor de la pintura de su mujer y ponerla por encima. Él decía, yo soy un muralista, pero es que ella es una pintora, es una artista, que a pesar de todo, siempre ha estado pintando, siempre sea la obra de Frida Kahlo tiene, pero también ocurre que en un momento determinado el feminismo se apodera de la imagen de Frida y la convierte en un icono del feminismo, cuando no creo que por los propios comportamientos de Frida ella haya asumido nunca ninguna postura más allá de, de, de buscar su propia autoestima ante el dolor, que era lo que a ella la ponía, y ante sus dolores psicológicos, no poder tener hijos, todas esas cosas. Y al contrario, la relación que mantenía con Diego Rivera, ella era muy dependiente emocionalmente de Diego, que la dejó varias veces, y ella lo volvió, a pesar de todos los amores, de todas las cosas que ella tuvo, que fue una mujer que se adelantó a su época, pero nunca mantuvo ninguna postura feminista, más bien hacía mucho recalque en la tradición mexicana, y todo el mundo sabe que la sociedad mexicana es una sociedad muy machista, con lo cual la proyección de ella y sus autorretratos, que todo el mundo sabe de dónde proviene, que es que ella durante mucho tiempo ella aprendió a pintar con los autorretratos porque no tenía dónde mirar, tenía que mirarse. Su padre le construyó una cama con en el techo, perdón, con un baldaquino donde le colocó un espejo. Entonces ella se ejercitó en la pintura porque ella ya había empezado la Escuela de Bellas Artes mirándose a ella misma, pero no ya como dicen todo el mundo, cuando tú ves los pies, unos pies, si es un hombre el que pinta, una mujer la que pinta, son los pies del artista porque se los miran, ¿no? No va a coger la modelo de pie, pero ella ya no solo los pies, sino que se tenía que ver completa, entonces por eso aparece, y ya ella después se aficiona a complementar esos autorretratos, aunque hizo otras obras, unos cuantos piquetitos. Por ejemplo, es una obra maravillosa, que si no ha cambiado propietario, la propietaria es Madonna, quien compró ese cuadro. O las dos Frida, que es esa unión entre lo tradicional y lo contemporáneo, de donde no sabemos muy bien apreciar el contenido de dónde está una, dónde está otra, porque realmente ella no tenía ninguna proyección ni ningún interés en, en ir más allá de lo que hacía verdadera maravilla. Era una artista entregada, una artista que se basaba mucho en la tradición del retablo. Entonces, claro, tanto Leonora como Remedios quizás sean muy revalorizadas por México, pero muy ignoradas en los estudios de historia del arte. O sea, yo he estudiado historia del arte 2 veces, casi, y, o sea, no eran artistas que se mencionaban o que no sé si era por la premura, o que se visionaban y se analizaban estructuralmente. Yo me acuerdo que cuando di arte mexicano estaba Frida Kahlo, fue la artista que estudiamos a profundidad. O sea, el resto, bueno, los muralistas, que sí, y Guadalupe Posada, que lo pasamos por así como porque bueno, pues era un poco para darnos toda la intencionalidad de la celebración del Día de los Muertos, las festividades, etcétera. Muy poco, realmente, igual que Ligia Clark, es una artista muy, muy importante eh, a nivel a nivel de todo lo que hizo. Yo tengo, creo que por acá abajo, un libro. Sí, yo estoy llena de libros siempre.
un libro que editó, no sé si lo editó la Taschen o no, sí, que se llama Mujeres Artistas del siglo XX y XXI. Y aquí aparece Lidia Clark como una de las artistas más importantes. Y sin embargo, ella trabajaba con estructuras de papel, como si fueran origamis, pero no realmente eran como instalaciones de papel, ¿no? En la mayor parte de los casos. Y sin embargo, tampoco es una artista a la que se le dio ninguna importancia sustancial dentro de la historia del arte. Es ahora que investigadoras vinculadas al feminismo, vinculadas sobre todo al postestructuralismo, a la escuela postestructuralista, como Griselda Pollock, que empezaron a buscar, o Whitney Chadwick, que empezaron a buscar y a recoger información sobre muchas veces esas distancias que habían y cómo era posible que no existieran hasta que se empezaron a hacer los análisis y se fueron encontrando, y ya entonces la investigación, que no lleva muchos años, lo que hace es empezar a publicar libros como este, donde están todas las artistas que se pudieron recopilar para ese libro. No son todas las que están ahí, pero hay artistas disímiles que ni se conocen y que son, sobre todo a nivel latinoamericano. La obra descomunal de Tarsila do Amaral, bueno, aquí se hizo en Madrid hace tiempo una exposición que se llamaba Las Tres Grandes de América, que era Amelia Peláez, Frida Kahlo y Tarsila do Amaral. Se hizo en la Casa de las Américas de Madrid. Se inauguró y se llevó, no me acuerdo si se hizo o en el Reina Sofía, sí, en el Reina Sofía. O sea, una exposición descomunal. Y la pintura de Tarsila do Amaral es una pintura importantísima, y sin embargo, pocos estudios tiene dedicado. Yo pasé muchísimo trabajo para encontrar información de artistas cuando me enfrenté al proyecto de tesis. Lo que pasa es que yo soy muy insistente y soy como un poco policíaca en ese sentido, porque voy siguiendo pistas, y voy tirando del hilo. Pero, por ejemplo, toda la en el propio arte cubano, o sea, indiscutiblemente Antonia Iris es una figura descomunal. Antonia Iris rompe con todos los parámetros que pueden existir en Cuba con respecto al arte. Pero también lo que pasa muchas veces es que no se contextualiza al artista y la ruptura que produce un artista. Claro, cuando tú le preguntabas a la generación de los 80, a las mujeres, quién era su inspiración, todas decían que Antonia Iris. Claro, la postura de Antonia Iris es la postura de los 80, es esa apertura, es esa ruptura, es ese entrar como un huracán, es ese emplear cualquier método, modo de confrontar al espectador, de hacer una crítica dura, ácida, metafórica. O sea, era una mujer que prácticamente hizo de todo, menos performance. Yo creo que todo lo demás ella lo realizó, y todas hacían referencia siempre a Antonia Iris, que indiscutiblemente, como la llaman, es la Goya de Cuba. Pero, ¿qué pasa con eso? Que tú tienes que contemporaneizar o descontextualizar a las artistas o a los artistas. Antonia Iris entra a la pintura en Cuba en los años 50, ya, casi, porque ella se consagra bien en el 61. Pero entra a la pintura con el movimiento abstraccionista. Ella en un principio pertenecía a los 11. Ella hacía expresionismo abstracto. Y claro,
es el momento, desde 1942, que otra gran mujer, desconocida su labor grandemente, María Luisa Gómez Mena, logra que el arte cubano tenga una exposición antológica en el MoMA, con un excelente catálogo que yo tengo, un facsimilar de Gómez Sicre, uno de los mayores críticos de ese momento. Paula Rego también es verdad, pero bueno, de Paula Rego tengo yo una ponencia, porque además esa fue también una mujer maltratada, una mujer además maltratada desde la infancia, vio mucho maltrato. Pero bueno, me refería a este tema, ¿no? De que todo lo que se hizo contribuyó también a que en ese momento, cuando surgen los dos grupos abstractos, que están por un lado los geométricos, con los Losol de Villa a la cabeza, y están por el otro lado los 11, que ninguno era ninguna cabeza, porque además no eran ni 11. Pero bueno, ella estaba ahí con Guido Ginás, con los Vidal, y era un momento muy propicio, incluso en la formación que ella tuvo, para poder hacer rupturas grandes, pero para poder hacer rupturas en consonancia con su tiempo. Pero realmente, si uno revisa a profundidad la vanguardista, la primera mujer vanguardista, y posiblemente la primera mujer vanguardista de América Latina, verdaderamente fraguada en las vanguardias parisinas, y que vuelve a Cuba y mantiene ese vanguardismo, es Amelia Peláez. Y Antonia Iris siempre lo dijo, y me lo repitió como 4 veces a mí en la entrevista que le hizo. No. Amelia es la mejor pintora cubana, porque ella reconocía el potencial de ruptura que tenía Amelia. ¿Por qué? Porque Antonia Iris, el tiempo que la separa a Amelia Peláez, tiene muchísimo más acceso a información y tiene acceso a la obra de Amelia. La admira. Amelia muere en el 68, ella la conoce, la admira como artista. ¿Por qué? Porque entiende que ella es la que verdaderamente hace la ruptura y la que integra una vanguardia universal, no una vanguardia cubana. Referencia constantemente al epíteto cubana, una vanguardia cubana, ¿no? Una modernidad cubana. No, Amelia se sale de eso y se fragua con Alexandra Ester, otra desconocida, que fue una de las pintoras más importantes, le llamaban Madame Esther, con una cantidad de obra impresionante que Amelia se encuentra cuando va a París. Ella estaba buscando y ve que hay una academia donde enseñaba Leger y Break. Y ella, claro, le interesa porque ella ya estaba en esas formulaciones. Ella había venido de Nueva York. Nueva York no le impactó mucho tampoco, le impactó la arquitectura, pero no otra cosa, porque además no era el momento de Nueva York, que no tenía escuela de ningún tipo, y accede, ¿no?, al sitio, y ella dice que jamás ni vio a Leyer ni vio a Break, pero que la recibió Madame Esther, Alexandra Esther, que supongo que Leyer y Break habrían puesto el lugar, y que Alexandra pues impartía las clases. Y Alexandra fue su maestra durante todo el tiempo que Amelia permaneció en París, a pesar de que ella asistía a las clases del Louvre, junto con Lidia Cabrera, que también era pintora en un principio. Después se decantó más por la investigación sobre las culturas exóticas, y ya se especializó sobre los temas afrocubanos, o primero en África. Y ella
lleva a Cuba una pintura que, si ustedes buscan en toda la contemporaneidad de Amelia un pintor con las características de la pintura de Amelia, no lo van a encontrar, no existe, no existe, porque Amelia se llevó la verdadera esencia de la vanguardia, toda su formación la tuvo allí, y todos esos planos de colores, todo eso que ven como que ella se sumó a un movimiento modernista cubano, porque si el vitral, ella necesitaba eh, referencias para plasmar eh, sus, eh, sus construcciones, porque Alexandra Ester se suma también al movimiento constructivista, y es por eso que en Amelia Peláez el trabajo, por ejemplo, de los complementarios, o el trabajo del color plano, y siempre encerrado el color con un límite en negro, las figuras siempre están, son las que ellas menos encierra, pero todo lo que es elemento de color ella los encierra en un límite negro, porque ella está trabajando justamente pensando en la deconstrucción de planos, pensando en la deconstrucción de planos, pensando en Picasso, pensando en los Fauves, pensando al mismo tiempo en el cubismo, y crea toda una lectura tan poderosa de esa vanguardia, la incorpora, no al lenguaje cubano, la incorpora como pintora. Si uno ve los trabajos anteriores de Amelia, los que ella hace en la academia, ya son diferentes, o sea, en cuanto al tema paisaje, ¿no? Ella nunca pintó el paisaje cubano, el que pintaba Romagnach, ¿no? Los paisajes de Amelia eran paisajes de suburbanos, siempre tenían construcciones que marcaran espacios, ¿no? Espacios, y que dieran planos ella tiene una obra muy bonita, que la hizo en la academia, que es sobre el río Almendares, y tú te das cuenta que ya Amelia realmente desde la academia nunca ejerció como una académica, sino que ella buscaba otra motivación, otro lenguaje, como son los planos, como son las distancias, los entornos cerrados, que trabajaba mucho con neblina, o sea, neblinaba los paisajes, con lo cual, si tú te alejabas, lo que podrías ver tranquilamente, una obra medio cubista, ¿no? Y eso era muy interesante, y ella primero se va a Nueva York, y después le dan esta beca, donde ella pues se va a París y comienza a estudiar y a formarse, y cuando llega a Cuba, sencillamente, ya en ese momento, cuando llega a Cuba, ya no me recuerdo específicamente el año en que llegó, yo estaba vivo Romañaz, con lo cual no regresó tan tarde, creo que fue en el 30 y pico que regresó ella. Sí, porque ella pertenece sí, a la vanguardia del 30, sí. El primero que la desdeña es Romañaz, así que ahí es uno de los daños de la academia, ¿no? Yo sé que estás haciendo esto ahora porque vienes no sé, como si hubiera venido de otro planeta, pero yo sé que tú sabes pintar bien. O sea, cuando realmente en los cuadros que hacía Amelia, eran cuadros que ningún artista de los que había permanecido en Cuba, ni ningún artista de los que vino después, eran capaces de realizar, porque no se fraguaron bajo el peso de, eh, de la vanguardia pura y dura. Y Amelia era graduada de San Alejandro, ¿no? Pero ni sus trabajos como alumna expresaban ese apego a la academia. No se expresaban, no existen. Además, Amelia trabajó la cerámica con la misma figuración, con la misma intencionalidad de construir la realidad. Era una gran ceramista, muy buena, y sobre todo era una gran pintora. De hecho, cuando se inaugura aquella penosa exposición
en homenaje a Antonia Iris, donde ella no se levantó y se fue porque ella estaba en silla de ruedas, como intentando atraerla, ¿no? Después que el famoso artículo de Tibol y las palabras que después dijo Portuondo sobre ella, la destruyeron. La primera obra que uno se encuentra, no, era la obra que concluía el recorrido en la galería de Galeano. Era un homenaje a Amelia Peláez. Increíble. Y esa exposición fue toda de ensamblaje, todo. Eran ensambles pobres. Impresionante. Yo decía, ¿cómo esta mujer en ese año pudo ser esto? ¿Cómo esta mujer tenía la fuerza de manejar esta estructura, de crear estas grandes piezas que incluso los amigos y los estudiantes que le ayudaron a restaurar las piezas, o que le restauraron las piezas porque ella realmente no quería restaurar nada, casi no podían restaurar aquello, porque era inconmensurable. Y ella hace su reconocimiento explícito a Amelia. Amelia, hoy por hoy, y sigue siendo hoy por hoy, salvo en casos de... sí, también la comparaban con Bacon, también hay un periodo que la comparan con Lucio Fontana, otro periodo que la comparan con Tapie, otro periodo que la comparan con Saura. ¿Por qué? Porque ella, Antonia, abarcó mucho, mucho lenguaje, mucho. Ella hizo muchísimas variaciones sobre todo de lo tremendo, ¿no? Y de lo, o sea, ella necesitaba utilizar un lenguaje, unos materiales y una técnica que fueran por su propio uso, fueran agresivos. O sea, el soplete, cuando ella usa el soplete, o cuando rasga el lienzo, toda esa colección que tiene, o cuando desfigura todo, lo convierte en un ruedo. Pero Antonia sí era una artista vinculada, no como Amelia estuvo vinculada. Amelia estuvo vinculada a los objetivos de la vanguardia, de la primera vanguardia mundial, que era la deconstrucción del lenguaje y la creación de lenguajes. O sea, era como un arte ensimismado dentro del estudio del arte. Antonia no. Ya en el momento en que Antonia despega, Antonia sí tenía intereses en comunicar, en conceptualizar, y de ahí también el uso que ella daba a determinados materiales. Sobre todo, por ejemplo, cuando en el periodo en que ella usaba los sopletes para quemar el lienzo, incluso derretir la pintura, era una etapa donde, cuando tú estudias la obra, era una etapa de mucha agresividad, y ella trabajaba agresivamente con materiales agresivos justamente para transmitir todo ese concepto. Era mucho más conceptualizada a la hora de hacer una obra. O cuando hace los ensambles, o sea, se ve que son trabajos hechos pensados para comunicar un concepto, una idea. O sea, Antonia se usó el lenguaje, casi yo creo que involuntariamente, para transmitir con ese lenguaje y con esas técnicas todo un discurso artístico, todo un discurso social, sociológico. Yo creo que en Antonia se da la primera representación de lo sociológico en el arte cubano, que ese fue el comienzo de mi tesina. Yo empecé con un tema que era el arte sociológico en la pintura cubana, y me fui acercando hasta que caí en las mujeres, ¿no? Porque además era curioso en los pronunciamientos. Existían pocas en determinadas épocas, pero todas de una forma u otra se pronunciaban. Amelia se pronunció desde el arte, o sea, desde la deconstrucción del lenguaje del arte y desde el enfrentamiento que tiene con el resto de los artistas, donde ella se posesiona en su espacio, no varía nunca su forma de trabajar y se aísla. O sea, pero sin embargo, con Amelia, antes de
1959, con Amelia se contaron para muchas exposiciones. Amelia sí fue a la exposición del MoMA. Amelia estuvo presente, fue la única mujer. Después en el Salón de Mayo, Amelia fue la única mujer que estuvo presente también cuando se hace el Salón de Mayo en Cuba. La única mujer presente. O sea, ella sí, a nivel institucional, sí se contaba con ella. También Amelia era de una familia de la mediana burguesía y una familia con contactos también, y no todos las personas que trataban con ella tenían el mismo nivel cultural que tenían los pintores y los académicos que en ese momento estaban imbuidos en la creación de un arte nacional que no se creó nunca en la vida. En vez de, o sea, Amelia se adelanta ya a María Luisa Gómez Mena, porque Amelia sí trae la vanguardia, que después tiene un resurgir con Lan. La verdadera entrada de la vanguardia en Cuba se produce cuando Amelia Peláez en el 33 regresa a Cuba. La verdad que esperar al 42 para que entonces Lan regrese a Cuba y traiga otra consolidación vanguardista, que él más bien era más apegado al onirismo, al surrealismo de Breton y a la figuración lamiana, pero al mismo tiempo picasiana. O sea, había ahí o sea, es un artista que se formó en varios lenguajes. Pero es que Amelia, ni siquiera lo que pintaba Amelia lo podías poner en consonancia con lo que pintaba su maestra. O sea, nunca copió a su maestra. Ella empezó a experimentar lo que quería en su obra, y así se mantuvo. Y yo por eso digo siempre, en las investigaciones que he hecho, que Amelia es el primer enfrentamiento de la mujer pintora en Cuba, pero no por su discurso a nivel teórico en la obra, y sino porque la postura que ella asume ante el desprecio y la falta de consideración de la gran mayoría de colegas que existían. Sin embargo, por ejemplo, más o menos consustancial a ella, Rita Longa, una gran escultora, sí, una buena escultora, pasa después al otro periodo como la gran escultora, la gran artista, la gran artista que después el gobierno se encargó de patentar y de darle la dirección de Codema. O sea, que Rita fue como muy apreciada, ¿no? Y realmente a nivel escultural, pues existían en la misma época que ella en otros lugares personas haciendo unas esculturas extraordinarias, ¿no? Ya con otro lenguaje. Sin embargo, a Amelia no se le reconoce, pero sí participa en murales, participa, bueno, el mural rescatable que es del Hotel Riviera, es un mural precioso, que no sé si estará o estará caído o se habrán llevado los pedazos a trozos, digo, los mosaicos a trozos. Participa en otro mural gigante también en la Escuela de Arte de Santa Clara. O sea, ella tuvo mucha producción visible, lo que pasa es que no fue reconocida. Y cuando ocurre el cambio de paradigma, donde todo el arte se afilia a un concepto político, Amelia se aparta, porque empezaron a considerar la obra de Amelia como una obra decorativa. Una obra decorativa que además después entendieron el precio que tenía una obra de Amelia, a la que le sacaron mucho partido y mucho dinero, y cuya colección en el Museo de Bellas Artes de Cuba merma cada cierto tiempo. Pero Amelia nunca ha sido estudiada. Yo creo que fue mi directora de tesina en Cuba, María Elena Cubría, que fue alumna de Amelia
haciendo cerámica y después fue investigadora, pues tuvo la Biblioteca Nacional, trabajó en el museo y después, bueno, ahora es una profesora, ahora es catedrática emérita de la facultad, una verdadera profesora y una verdadera, eh, una persona con un criterio además muy sólido que me formó a mí en el arte contemporáneo, fue mi primera formación dura y me habló de muchas cosas de este tema. Eh, Ella hizo un libro sobre la cerámica de Amelia Peláez, que me regaló un ejemplar, y el segundo abordaje profundo, se hizo un catálogo razonado sobre Amelia, coordinado con el Museo Nacional. A mí no me dice nada, porque además es un catálogo razonado en base a la obra que existe ahí, o a la obra expuesta, porque en los fondos del museo hay mucho más, existen más piezas debajo que arriba. Y yo le dedico también un capítulo muy grande a ella, ya investigar en profundidad, tuve el acceso a las cartas que ella y Lidia Cabrera se escribían, a las cartas que ella escribió a otras personas, a investigar un poquito más en profundidad y a contactar con personas que sí la conocieron, como es María Elena, que me dio muchísimos datos referentes a Amelia, su personalidad. Amelia vivió siempre apartada, porque ella, sin embargo, por ejemplo, cuando llega toda la vorágine justamente de Orígenes, Amelia siempre está presente para los fundadores de Orígenes, porque Orígenes busca fundamentalmente una ascensión de lo nacional a contemporaneizar con el mundo, a pesar de que se llame Orígenes. Los orígenes dónde están. Y Amelia siempre fue una pintora presente en las portadas, e incluso Lezama Lima le dedica un gran artículo en uno de los ejemplares de Orígenes, que yo tengo una edición facsimilar con todos los números de Orígenes, y le dedica un ensayo muy bueno a la pintura de Amelia Peláez. Pero sencillamente en el tiempo de Amelia Peláez su postura fue importante, y en el momento, en el de Antonia, la postura de Antonia también fue importante, porque Antonia iba a por el discurso. Entonces, ambas fueron transgresoras. Amelia también transgredió las normas, eh, podríamos decir, perteneciendo a una clase media de burguesía media, transgredió las normas sociales con su forma de abordar, por ejemplo, la sexualidad. Solo tuvo una relación, pero que la marcó para siempre, que fue Lidia Cabrera. Y eso se sabía, además, se conocía, porque me lo ratificó María Elena. Y me dijo, dilo porque yo me voy a morir, ¿entiendes? Y hay una serie de piezas cerámicas asociadas a esa ruptura, que es cuando Lidia se va y no queda, que expresan mucho la relación personal que existía y la relación de pareja que existió entre Lidia Cabrera y Amelia Peláez, que justamente Lidia Cabrera y Amelia Peláez se van juntas a París, viven todo el tiempo en París, juntas. Después regresan, siguen trabajando, hacen que, por ejemplo, que Alexandra Ester ilustre un libro de Lidia Cabrera para proporcionarle dinero a Alexandra Ester, que lo estaba pasando fatal en Rusia, porque ella se va a Rusia a trabajar con el tema del constructivismo, que en un principio tenía una gran perspectiva, después se convierte todo en lo que se convirtió, y Alexandra Ester pasa mucha penuria, y además el tema de la guerra. Y ellas las dos mantenían a Alexandra desde Cuba. Y uno de los trabajos que hace, que yo lo tengo escaneado, es las ilustraciones de un libro de
Lidia Cabrera, que es el Arere Marenquén, que es un libro sobre un poema afro, pequeñito. Ella hace 4 ilustraciones que en Cuba se han pasado por alto, porque a mí jamás me mencionaron ni a Alexandra Esther, ni a Lyubova Popova, otra de las grandes artistas rusas, tampoco a Delunín, a Sonia Delunín. No fue para mí una mujer conocida. Koncharova tampoco, que son artistas que descubrí incluso a través de exposiciones que hizo Sandra Ceballos en su espacio, que se llamaban, por ejemplo, Absolut Jaulesky, Absolut Popova, Absolut Koncharova. O sea, dedicaba una serie de pinturas de ellas a una retrospectiva del lenguaje de esas artistas. Y que después, claro, cuando yo empiezo a buscar y llego a un lugar donde existen medios de información, todas esas artistas están reseñadas en todos los libros porque fueron importantísimas. La vanguardia rusa que se creó en París, ¿no? La vanguardia rusa que se formó en París fue una vanguardia poderosísima, que después prácticamente fue tirada al ostracismo, tanto en los países afines al socialismo como en la propia Rusia. ¿Por qué? Porque ellos partían de una vanguardia y cuando llegaron se encontraron con una dictadura. Entonces, por mucha labor social o por mucha sociabilidad que quisieran darle al arte, o sea, el arte para ellos era otra cosa. No era, no sé, para ellos era exaltar, ¿no? Pero exaltar a la persona en lo estético, pero no rebajar el arte a lo pedestre y a lo utilitario mal hecho y seriado. Y eso fue lo que pasó con estas artistas, por eso desaparecen de la historia del arte, por eso nadie te habla, no hay un libro de referencia. Yo tengo todos los libros con los que estudié en Cuba, los que me daban y los que me mandaban a comprar. No hay una referencia en Amelia Pela, en la historia del arte cubano. No hay ninguna referencia en Alexandra Esther. O sea, no sabes con quién se formó y muchísimo menos cuando das todo lo que es el arte de vanguardia, tienes ni siquiera noción de que todas esos, o sea, ahí tú dabas Kandinsky, Malevich y Tatlin. Eran los artistas que se manejaban, porque eran artistas afiliados a una ideología. Pero las grandes artistas mujeres no se conocieron. Tampoco se estudió nunca a Sonia Delaunay, cuando Sonia Delaunay hizo vestuarios maravillosos y diseños escenográficos maravillosos para ballet, y que es considerada además como una de las grandes artistas del momento. Entonces, claro, si te retiran todo lo de atrás, si no se conoce todo lo de atrás, esta que está aquí cae también. En caso de Antonia, no. En el caso de Antonia, además, la acción de Antonia fue grupal. Antonia estaba inserta, aunque nunca fueron 11 pintores, o sea, les hicieron llamar los 11 por, no lo sé, pero ahí estaba Raúl Martínez, estaba Guido Ginás, estaba Vidal, estaba el otro Vidal que fue esposo de ella, que fue marido de ella, que tampoco era muy del otro yo, y estaba Martínez Pedro, con ellos también, o Martínez Pedro era de Lolo, no me recuerdo, pero, y está el grupo de los que lidera no, que gestiona Lolo Soldevilla, que había estudiado también en ese momento, venía de París, de exponer y estudiar en París, y se adjuntó a a una galería de Denis René, donde Vasarely, que fue el icono de este abstraccionismo geométrico, donde ella recibe
clases de Basarelli y participa en el movimiento allí como un miembro y trae a Cuba a todos los manifiestos y toda la poética de lo que era el arte geométrico o la abstracción geométrica. Como se veía imposibilitada también a exponer, porque no aceptaban ese tipo de figuración, ella crea una galería, Luz y Espacio, que estaba también en Galeano, y ahí exponen los, eh, los abstractos geométricos. Que por cierto, para la abstracción en Cuba, os recomiendo un libro, son 2 tomos que están en Amazon, de mi compañero de carrera y además un excelente investigador, que es Ernesto Menéndez Conde, que se llama La abstracción en Cuba. Solamente son 2 tomos pequeños, ¿sí?, que se dedica a estudiar ese tema. Y hay también un libro de Díaz Casas, que realizó hace poco en Nueva York una exposición alrededor de Lolo Soldevilla y recuperó muchas piezas, o sea, que estaban en diferentes colecciones. Fue la primera exposición donde se vio por completo la obra de Lolo, que yo creo que a mí no me mostraron ni una en Cuba, ni una diapositiva me mostraron de Lolo Soldevilla, la mencionaron, pero como miembro del grupo, cuando ella creó el grupo y lideraba el grupo. Y Martínez Pedro sí pertenecía al grupo de Lolo, que había mucha, después se diluye todo el mundo, era mejor. Entonces, este es un panorama, por ejemplo, en Cuba. Cuando tú vas, y entonces tal parece que es una cuestión de subdesarrollo, ¿no? Y no es de subdesarrollo, ni es una cuestión de momentos políticos e ideológicos diferentes, porque esto aconteció en Cuba antes del accidente. Tanto Lolo como Antonia como Melia. Es una cuestión sociológica, una cuestión del dominio sobre todas las instituciones que siempre se marcaron a partir de los cánones masculinos. Es lo que yo llamo el fenómeno de la falocracia. O sea, eso es un fenómeno instituido en Cuba y en muchos lugares donde las instituciones culturales siempre están regidas por patrones de patriarcado, ¿no? Y ni siquiera un patriarcado, entonces ese falocentrismo, ese machismo, ese, no sé, a veces yo siempre le llamo como esa actitud prostibularia, en el sentido de que es un macho chulo, ¿no?, que impone, y como mismo impone a nivel de familia, impone a nivel de institución. ¿Por qué? Porque sobre todo después del 59, esa era la actitud aplaudida, el hombre nuevo. Y las mujeres pues también, muchas veces, a nivel social, se metieron en el hombre nuevo. Pero en otros países donde no ocurrió, salvo en Rusia, sí, antes del accidente, que nos tiene a todos aquí. Existen muchísimas otras artistas cuya obra no solo se ha poco divulgado o se ha metido poco en, eh, en el mercado, o ha tenido gran oportunidad en los mercados actuales y el mercado después de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente siempre primaba y prima la obra de, del hombre, porque las instituciones, aunque estén regidas por mujeres, están regidas por mujeres que asumen el patriarcado. Es curiosísimo, muy curioso, ¿no?, que dan respuesta
a las expectativas sociales de esa institución o esa entelequia que es el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado en el mal sentido, porque es como que eh, el apartar, ¿no? Que ya viene de, sobre todo en los países donde se difunde el cristianismo o se maldifunde el cristianismo con una Biblia alterada, donde se busca en el fondo de la sociedad esa no existencia de la mujer, o la mujer como que no tiene valor, o cómo va a ser una mujer artista si la mujer tiene que parir y dar placer, no más. Y muchas veces en muchos tiempos de la historia ni siquiera dar placer, o sea, parir y cargarse de todo lo que es la economía doméstica, punto. Entonces, que eso está muy aferrado en la vieja Europa. La vieja Europa es también, eh, tiene una parte que que curiosamente, por eso siempre hay una división cultural entre norte y sur. Europa al norte es protestante, y el protestantismo tiene otras connotaciones con respecto a la mujer. Por eso, un país protestante como United Kingdom, como el Reino Unido, eh, sí han existido formas, no digo cuando el rey loco le cortó la cabeza a la Bolena, no, me refiero a que el papel de la mujer siempre ha sido asumido de forma diferente. Y es por eso que también la apertura que ha tenido el Reino Unido con respecto al arte y a la literatura fue mucho mayor, como fue mucho mayor en casi todos los países que se convirtieron a el protestantismo. Los países de abajo, si tú razas el mundo, son países imbuidos eh, que en el cristianismo y en el catolicismo más canónico, ¿no? Apostólico y romano. Entonces, claro, eso trae como consecuencia toda una estructura basamental de lo social que ya viene configurada ontológicamente en la persona, en la familia, en la educación y en todo. Y entonces se limita muchísimo más el tema de lo femenino, ¿no? Lo femenino como pecado, lo femenino como no valioso, lo femenino como, ¿no? O sea, todo lo que está, toda la riqueza y la apertura siempre se encuentra hacia el norte, pero es muchas veces el resultado de movimientos religiosos. Porque ¿quién conquista Norteamérica? Pues el Reino Unido. ¿Qué llevan? El anglicismo allí. Entonces, después, Estados Unidos se conforma como una mezcla, un mosaico cultural grandioso, maravilloso, pero hay una base. Por tanto, las aperturas que ocurren en Estados Unidos no son iguales a las eh, que ocurren, que si ocurren siempre con retraso en el sur. Y eso es una cosa que tienen que tener muy en cuenta a la hora de establecer las directrices de qué tipo de mercado tú quieres eh, establecer, o con qué tipo de clientes tú te quieres mover. Porque, por ejemplo, una obra como la de Puig, ¿no? Que es una obra
visualmente contundente en cuanto a la sexualidad, ¿no? Mucha de la obra de Puig. O sea, por ejemplo, una cultura como la propia cultura española o la italiana, eso es como o sea, tendría que ser alguien o tendrían que ser muchos los que no se dejaran avasallar por el tema de la moralidad. Exponer una obra de ese tipo, incluso es como un acontecimiento que muchas veces trasciende lo artístico para convertirse como en algo morboso, ¿no? La gente pero está como... Sin embargo, esa obra expuesta en el Reino Unido tiene una aceptación impactante, porque no existe la pacatería católica, no existe esa pacatería. Ellos vienen de la Reforma, vienen de la de una reescritura de los cánones religiosos, vienen de la protesta y de las 12 tesis que se clavaron en la puerta de la iglesia. Tesis nuevas, donde se traduce incluso la Biblia a casi todos los lenguajes vernáculos, porque hasta ese momento la Biblia solo se leía en latín. Entonces, claro, si no entendía el latín, entonces se reescribe la Biblia para que la gente la pueda leer y entender. Se corrige todo el latinismo con expresiones grandiosas, y si tú ves la Biblia o el Nuevo Testamento, tendrás en cuenta que el protestantismo, hay una gran parte del protestantismo que solo se basa en después, o sea, a partir de Cristo. O sea, lo otro es como leyenda, ¿no? Solo es la evangelización y la figura de Cristo. Y entonces ahí ocurre como pero se le da a las personas la posibilidad, no era una traducción, era una transliteración de decir, bueno, si aquí dice la amarga retama, la amargura de una planta, o sea, porque, claro, era para la gente del pueblo que sabía leer, cosa que sí ocurrió mucho, porque además con esa Biblia protestante se enseñó a leer a muchos pueblos. Alemania, por ejemplo, todo lo que era el Imperio Germano, tienen otro concepto y se nota muchísimo cuando tú visitas las ciudades aún hoy. Entonces, claro, hay obras que, que un alemán venera, pero que un español no acepta. Y si la tiene escondida. Le gusta, pero es como un gusto mórbido. ¿Por qué? Porque está esa apariencia social, que también es muy propia de el Ecuador para abajo. La apariencia social, el aparentar, el ser. Y eso también ha coadyuvado que toda esta región de abajo, excepto las religiones orientales, empezando por la India, que siempre ha venerado lo sexual como una manifestación religiosa, incluso en sus grandes templos, el templo de Khajuraho, donde existen mil y una posiciones religiosas, porque ellos unen lo tántrico, el sexo, como una forma de iluminación, como una forma de alcanzar el nirvana, como una forma de comunicación, de luz, de conocimiento. Pues ahí sería en Japón, con las grandes estampas que hizo Okusai de, no sé, una mujer con un pulpo que que tiene un pulpo entre las piernas y está con éxtasis brutal. O sea, son culturas que sí aceptan el desnudo. ¿Por qué? Porque pertenecen a religiones donde
el desnudo, el sexo, no es un tabú. Pero, por ejemplo, en todos los países donde el catolicismo se instauró dentro de la base social, el sexo y los desnudos y la mujer es un tabú, por lo cual no hay un ascenso, no se posibilita, es difícil la escalada de mujeres en, eh, en el arte y en cualquier cosa, pero en el arte aún más, sobre todo porque ahora el arte, lo que hizo durante mucho tiempo, ese mercado anterior a este mercado relativamente cercano, hablo de cuando Hirsch lo que hizo fue crear eh, imágenes de artistas, ¿no? Entonces, claro, habían posturas eh, que no se adaptaban a la imagen que ese mercado, o que no tanto el mercado como venta en sí, sino los gestores de los mercados querían dar. Una artista como Bárbara Kruger, durísima, con su obra evidentemente muy normalita, una gran citacionista, eh, el amargor de la vida que ha tenido que soportar Marina Abramovich, que acaba de ser eh, acusada, que eso es un fake, pero de aquí a donde sea, junto con no sé cuántas personas del gobierno norteamericano, como practicante de una secta de magia negra, donde se utilizaban niños, no sé bien si era para matarlos o para tener relaciones sexuales. O sea, a una secta pedófila, no sé qué, y se ha satanizado, o sea, tanto se satanizó en hace unos meses la figura de Marina Abramovich, que es una gran artista, una artista que ha experimentado con su cuerpo y que ha llevado esa poética toda su vida ha sido una referencia al dolor, una referencia a la Yugoslavia que ella tuvo que dejar, a los rituales, pero a los rituales de la tierra, de la fertilidad, a todo eso, a la protesta por la guerra, cuando se desmembra Yugoslavia. Todo eso que ha hecho Marina Abramovic culmina con que se le pide que haga el anuncio del próximo Windows y el anuncio lo cancelan, porque la acusan de que que es un anuncio donde ella entra en un círculo donde lo único que se coloca es unas gafas de realidad virtual y comienza a ver, o sea, la gente empieza a adquirir, bueno, pues ahí fue el culmen de que eso era un anuncio satánico, que ella estaba, mira, mira lo que me dice María Clever, claro que no, porque una mujer en geología, exactamente, exactamente, era como que imposible, como que no. Pero, por ejemplo, esto de Marina Abramovic a mí me dejó impactadísimo. Es una mujer que ha dedicado su vida al arte y siempre se ha mantenido dentro de la abuela del performance. Pues sencillamente en estos momentos está puesta bajo el ojo público, además el ojo público imbécil, porque no me explico cómo se permite, ¿no? Que se haga eso. Una cosa es que tú difames a los de los partidos políticos con los que compites, pero otra cosa es que metas a un artista que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna cosa extraña, y mucho menos, o sea, si tendrá que verlo, tendrá que ver en su vida privada, pero no ha hecho ninguna obra con respecto a... Bertemorizó, Camille Claudel, es real lo que me dice. Uy, Camille Claudel, yo he visitado varias veces el Museo de Rodin en París. Y hay una pieza, eh, eh, cuando fui, había muy pocas piezas de Camille Claudel porque estaban prestadas a otro museo.
Después cuando fui, también estaban prestadas al museo. Y, y después el rumor es que realmente, realmente, primero, quien era mejor escultora que Rodin era Camille Claudel. Y el rumor que se tiene es que ella era quien hacía los bocetos y después él le imprimía determinadas cosas y ella lo terminaba porque era una mujer que no rompía el mármol. Y ahí está, la única obra que hay puesta es el pie. Él le entregó, para aceptarla como alumna, le entregó un triángulo de piedra difícil, y le dijo, yo quiero un pie perfecto. Y está allí el pie, pero además impecable. Y él se asombró porque dijo, una piedra triangular con un cincel es muy difícil que no rompa. Y ella le dijo, deme otra. Y le dio otro triangular y no rompió. Y muchas de las, se comenta, y incluso hay artículos escritos, de que realmente fue Camille Claudel que termina internada en un psiquiátrico, la interna su propio hermano, el poeta Claudel, y Rodin continúa como eh, ese arco que se establece de Bernini a Rodin como los grandes escultores, ¿no? Que continuará después con Brancusi o con Moore, ¿no? Pero hay muchas interrogantes con respecto al análisis minucioso. Es que antes no había análisis minucioso, pero ahora sí hay análisis minucioso para saber en qué parte el cincel, con qué dureza, con qué fuerza, cómo se eso, si él cincelaba hacia arriba, si por qué está hacia abajo. Se han generado un montón de dudas, tantas dudas, que la obra de Camille Claudel resulta que siempre está prestada. O sea, no puedes ver la comparativa entre la obra de él, o la que supuestamente es de él, y la de ella. Y eso ha existido, pero durante muchísimo tiempo, en muchísimas parejas de artistas. Ella aparece relegada a un segundo plano, mientras que él es exaltado socialmente, es reconocido internacionalmente, y, y es verdad también lo que dice Puig, o sea, si tú te da la casualidad que eres mujer, estas son las 4 condiciones para que una mujer que no tenga fuerza se ahorque. Si es negra, pobre, dependiente económicamente y lesbiana, tiene que tener una fe y una fuerza inquebrantable para salir adelante. Porque esas 4 cosas reunidas en una mujer, ya ser mujer es una. Las otras 4 pueden ser, vamos, que no, digo, que no se puede hacer. Siempre todo el mundo me pone el ejemplo de Michelle Obama. Yo digo, mira, si Michelle Obama realmente hubiera sido Michelle Obama, fuera ella la presidenta y no Obama. A mí ponme un ejemplo como Oprah, que se abrió camino a pesar de los pesares, ¿no? Ponme el ejemplo de Condoleezza Rice, una mujer que estudió en Harvard y que prácticamente gobernó el país cuando Bush era presidente, que era su mano derecha de un hombre blanco, y que realmente era quien lo guiaba, y que ahora está de consultora, está apartada de la política, pero sí está como una excelente catedrática y una excelente mujer de pensamiento. Háblame de eso, háblame de las Wilson, las dos tenistas, mujeres que se han impuesto. Michelle Obama, si realmente se hubiera impuesto, no fuera la mujer de Obama, no fuera Michelle Obama, fuera ella la que fuera la presidenta.
Entonces a mí Michelle Obama es un personaje que ni me va ni me viene, sinceramente. Más allá de cuestiones políticas, es que no me va ni me viene, a mí no me dice nada, porque es que antes que ella han existido muchas mujeres negras que verdaderamente han sido mujeres que han llegado a una altura eh, muy grande, muy grande, cantantes, ¿no? Se han impuesto en el mundo del arte, Billie Holiday, Nina Simone, o sea, a ver, entonces yo creo que eso es, sí, Beverly Market tiene esas cuatro condiciones, ¿m? Es así, y se sabe, se ve, pero no solo en Estados Unidos, se ve en Latinoamérica, pero ya no tienes que ser ni siquiera negra, aunque sea chola, o sea, oscura de piel, india, suficiente, pero señores, es que se ve en Cuba cuando se enarbola ante el mundo de que somos racialmente iguales. Como el otro día me ponen en Facebook, tenemos por primera vez en la historia de Cuba una rectora negra. Me quedo así, digo, claro, yo, ¿qué más me da, no? ¿De qué color sea la rectora? Una rectora negra. Había un estira y encoge con la rectora negra. Y yo decía, es que esto no puede ser posible en pleno siglo XXI. Porque además yo me quedé como diciendo, pero ¿qué vendrá después de negra? No, que me parece que era un juego de palabras. No, no, es que la rectora de la Universidad de La Habana es negra. Es la rectora. A mí me da igual el qué color tenga. Pero era como o entre la broma y la burla, entre... Entonces tú dices, bueno, una mujer, eh, obviamente, y en el arte más, siempre lo voy a decir, en el arte muchísimo más, en todas las artes. Y ahí tienen a Caridad la bailarina, extraordinaria bailarina, pero Ana Galicia no dejó desarrollar todo su potencial porque sencillamente ella era negra. Realmente ella no podía ser una walquiria, porque las walquirias eran escandinavas, eran blancas. Bueno, pues, no sé, haz una adaptación del ballet. ¿Qué más le da a la gente? Si la gente no está viendo el color de la piel de la bailarina, lo que está viendo es la ejecución de la walquiria, punto, más nada. Contra le importa a la gente que tenga que ser de piel pálida o... Caridad Martínez, sí, Caridad Martínez, una mujer y que es hoy una excelente maestre. Pero es que además, si tú vas, por ejemplo, a ver a Loipa, Loipa no era una mujer blanca, Loipa es muy morena, o sea, tampoco podía ser una walquiria. O ya pasando de ahí, podemos hablar de el caso de Yuri de Acosta. O sea, pero yo me refiero mucho al tema de la mujer. Y como ven, yo me extendí mucho en el tema de Cuba, bueno, porque es algo que conozco a ojos cerrados, ¿no? A ojos cerrados, como en esa investigación aparecen que el 70% del claustro de San Alejandro, desde que se fundó San Alejandro, eran mujeres durante casi toda la vanguardia. Eran mujeres. Y están las descripciones de todas ellas y toda la investigación sobre ellas en la academia. Ocupaban los puestos más importantes a nivel de enseñanza. Una de ellas fue Concha Ferrán. Y eso jamás, o sea, siempre te ponen a Valderrama, al otro, a Romañac, pero jamás han puesto a una de esas mujeres. Y por cierto, varias negras.
no la han sacado a la luz. Pues eso está sacado a la luz, como diciendo, a ver, o sea, ya no solo en el arte y en la enseñanza, estas mujeres enseñaban arte y muchas se consagraron a enseñar y perdieron la carrera o eran más dadas a enseñar que a ejercer como artistas, pero fueron ganadoras de concursos, de becas, eran del liceo. Por ejemplo, esa es otra asociación maravillosa que se creó en Cuba, el liceo. ¿Cómo? Claro, el liceo, como toda opción republicana, eh, no era propicio la entrada de mujeres negras. Después se suavizó, pero bueno, en un principio era para mujeres de determinada burguesía y blancas. Pero no obstante, independientemente, eh, realizó una labor encomiable con respecto a, no a la mujer, sino a que las socias trabajaban mucho por la cultura y el arte cubano. Después crean el Tenis Club, pero además eso no era nada, no ocurre solo porque era una mujer negra. O sea, yo no sé si ustedes han leído los libros que escribió Fulgencio Batista, no los que ha escrito nadie, los que escribió él. O sea, él era el presidente de Sara Gómez, que fue la primera cineasta, la primera mujer que se dejó ver un plan de Abacuá y que lo filmó. Pero si ustedes han leído la biografía que él escribe 4 libros, yo los tengo, y él lo dice en la biografía, que él, siendo presidente de Cuba, presidente de la República, ni él, ni su mujer, por estar casada con él, podían entrar a ningún club privado, porque él era mulato. Y justamente uno de los comodoros del Jack Club era Dorticó. Y no dejaba entrar al presidente. Él no podía entrar, no tenía acceso, porque era mulato. Sí, usted es presidente, pero usted es mulato. O sea, ¿a qué niveles de mentalidad podría regirse, ¿no? Un tipo que si hubiera querido, hubiera hecho un club para él. Entonces, yo creo que todas estas cosas son interesantes y que dan una perspectiva de que también forman parte del mercado. La piel, el género, el sexo. Entonces yo creo que, bueno, hoy que es viernes hemos tenido una conferencia un poco más relajada y hemos hablado un poquito de algo que a mí me interesaba y un poco también como una descompresión y una puesta en conocimiento de ustedes de lo que hoy está pasando con una artista en Cuba. Como puede pasar con muchos artistas en el mundo. Pero mi mirada siempre tiene que estar dirigida a mi región más cercana para poder colaborar después con el mundo entero y otras personas de otras nacionalidades. Entonces, pues nada, que pasen un buen fin de semana, que tengan salud, amor, porque todo lo demás llega y depende cuánto lo queramos, y que pasen un buen fin de semana y mañana nos vemos, perdón, el lunes volvemos con directos y fin de semana habrá cosas en la polaca. Un beso grande, gracias por atenderme y por cierto, hablando de mujer, por fin se logró que se le diera el premio de la cinematografía española a Isabel Coixet.
Casi la perdemos. Anoten una. Un beso muy grande y me despido